Y nos gustaría que pudiera compartirle a la audiencia qué es lo que está sucediendo, porque sí nos llama la atención que algunos funcionarios o funcionarias que tuvieron una actuación pues destacada, que nosotros reconocemos en el trabajo profesional que realizaron en el cargo que tuvieron en el cargo público, pues que de pronto hay una andanada, un golpeteo fuerte hacia usted y su familia. ¿Qué decía al respecto? Pues muchas gracias, Violeta, Ernesto. Qué gusto, por cierto, tenerte de regreso, sano y salvo, después de tu participación tan valiente. Y bueno, además en medio de una tragedia que vive el país por la pérdida de vidas humanas, por las atípicas lluvias torrenciales, pues sí, un ejercicio que como nunca en la administración pública federal antes implica un escrutinio, una fiscalización del gasto público muy cuidadoso para asegurar que los recursos del pueblo de México se destinen al bien público, al bien común y no a intereses privados, y que además son mecanismos de fiscalización como los que ejerce, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, que tenemos no solamente que facilitar, sino que actuando con pulcritud en este ejercicio del gasto público, quienes hemos encabezado de manera muy honrosa, en mi caso, al frente de la Dirección General del CONACYT, encomiendas tan importantes, pues estamos moral y legalmente obligados a atender este tipo de auditorías, que inclusive cuando yo fui directora de CONACYT, lo que hicimos fue promover y trabajar, coadyuvar con la auditoría para justamente ir vigilando que no se escapara no solamente ningún acto de corrupción o de desvío de recursos o de daño al erario, sino inclusive de desaseo administrativo. Sin embargo, este ejercicio tan virtuoso ha sido capturado a un año de mi salida de este honrosísimo cargo por algunos medios y los intereses que los alimentan o que los financian, bajo títulos realmente, pues, insidiosos, tergiversando acciones que son de rutina y que están, como decía, orientadas a un manejo pulcro y a un adecuado manejo del gasto público. Y el único fin de esto es, pues no sé, pues, tratar de minar el modelo que nosotros dejamos bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, de evitar que los recursos públicos se desvíen hacia intereses privados, legalmente o ilegalmente, pero eso sí puedo asegurar, ilegítimamente. Y bueno, con muchísima vileza, inclusive han escalado a tal grado que manipulando o pretendiendo manipular los hechos, porque el pueblo es sabio, como decía el presidente entonces Andrés Manuel López Obrador, haciendo suposiciones muy tramposas, llevando a los lectores no a informarse, qué es lo que deberían de hacer los medios de comunicación, sino a desinformar para causar inclusive daño moral que pues puede ser irreparable, no solamente para mi persona, sino también para miembros de mi familia. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando y es pues sumamente penoso. Y bueno, se expresa pues lo que llamaban también en la época de López Obrador y que siguen llamando ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, estos nados sincronizados, lo cual quiere decir que hay muchos recursos puestos en una campaña orquestada, como bien mencionaban ustedes al principio, y pues han salido decenas de notas en los medios de derecha que siempre atacaron al presidente López Obrador, que siguen atacando el segundo piso de la Cuarta Transformación bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum.
su presidencia, y también granjas de bots por demás violentas, inclusive haciendo referencia a pues amenazas, a venganzas, en fin, a cosas que no deberían de permitirse en el ámbito público y en las redes que pues deberían de utilizarse para pues complementar el digno trabajo de comunicación que hacen los medios de comunicación honestos. Muchísimas gracias, doctora Marielena Álvarez Bulla. En esta carta que usted nos está compartiendo y que estamos viendo también en pantalla, y ahorita usted utiliza la palabra venganza, en esta carta usted describe y va analizando lo que está pasando con esta fuerte ofensiva mediática que está viendo, pero habla de cumplir venganzas de quienes hicieron, que esa es la finalidad, ¿no? De quienes hicieron de la ciencia un botín de redes de poder. Sobre esto, qué nos puede profundizar en este contexto de esta extinción de los 91 fideicomisos cuando usted estuvo al frente, doctora María Elena? Claro que sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó, no solamente en CONACYT, sino en toda la administración pública federal durante su mandato, eliminó todo un andamiaje dedicado a proteger negocios privados en detrimento del erario y del interés público, del pueblo, porque el dinero del pueblo, como lo ha dicho él y ahora repite, y en los hechos es lo que va sucediendo cada vez más con el gobierno actual de la presidenta Sheinbaum, el dinero del pueblo debe regresar al pueblo. Y como parte de esta transformación estructural profunda, que es difícil o prácticamente imposible de revertir, a menos de que vinieran otros 30, 40 años de neoliberalismo, estuvo implicado la extinción de los fideicomisos. Inicialmente se localizaron 187 fideicomisos. Yo desde enero del 2019, cuando entré a mi oficina, desde 1 de diciembre de 2018, pero ya después de haber hecho un análisis los primeros días de enero de 2019, envié una carta a los gobernadores, a 3 presidentes municipales, a los titulares de las secretarías de Estado, con quienes el CONACYT neoliberal, antes de que yo entrara, tenía fideicomisos, muchos de ellos fideicomisos incluso privados. El CONACYT manejaba 91 fideicomisos, se dice rápido, pero cada uno de ellos respondía a carteras que no de interés público muchas veces, y además era imposible fiscalizar lo que ahí sucedía porque el dinero que llegaba avalado por la Cámara de Diputados, como debía de ser, se transfería a los fideicomisos, se reportaba como gastado, y ahí encontramos muchísimos recursos pasivos y otros que rápidamente, inclusive en los últimos años, habían comprometido en proyectos para obligarme a seguir financiando esos proyectos en los cuales encontramos insolvencias administrativas o insolvencias técnicas, y que sin ningún reclamo legal fuimos capaces de terminar anticipadamente o de cancelar e inclusive pedir de regreso recursos que ya se habían o comprometido o inclusive entregado. De esa manera, antes inclusive de extinguir los fideicomisos, y en vez de llegar a gastar todo ese dineral que yo me encontré, para lo cual recibí muchísimas presiones de altos funcionarios de diversas universidades, de las cámaras también empresariales, en fin, de todo un grupo amplio de personas que representaban intereses creados, tanto económicos como políticos, y que estaban acostumbrados a tener una agencia y una capacidad de usufructo ilegítimo, a veces legal y seguramente a veces ilegal. Nosotros encontramos algunas irregularidades, y como a todos en el gobierno del presidente López Obrador, el licenciado nos indicó hacer presente esa evidencia o esos datos de posibles desaseos administrativos o irregularidades de cualquier tipo
a las autoridades pertinentes. Nosotros, aquí lo comparto, obviamente nunca indiciamos a nadie, nunca tipificamos delitos, no es lo que nos corresponde, no somos Ministerio Público, no somos el Poder Judicial. Lo único que hicimos fue, en algunos casos que encontramos irregularidades, pero bueno, como decía, transferirlas o hacerlas transparentes a las autoridades pertinentes. Pero como decía, en ese proceso, no de gasto, sino de revisión, de organización y de ver que era imposible y además dispendioso, había duplicidades, encontramos proyectos idénticos que se habían financiado y que se pretendían seguir financiado a veces 20 veces desde diferentes fideicomisos. Había grandes grupos de empresas y de colectivos dedicados a bajar recursos de estos fideicomisos. Pues yo escribí esa carta porque los fideicomisos, la mayoría se mantenían en acuerdo o con gobernadores, y esto también servía como una suerte de red de financiamiento de intereses que no públicos, que no científicos, y que pues muchas veces pues ejercían dispendiosamente y sin ningún escrutinio o guía o rectoría de Estado de lo que debe ser la priorización de proyectos de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. También había fideicomisos, los llamados sectoriales, eran 35 mixtos con los estados y 3 municipios, y los 15 sectoriales con los titulares de dependencias de secretarías y otras dependencias del gobierno federal. Y en esa carta, pues de entrada y con la anuencia e indicación del presidente López Obrador, siempre de quien yo dependía directamente, pues se solicitó la extinción de los fideicomisos. Pero el proceso era muy lento, o simplemente quienes ostentaban en conjunto con los previas autoridades del CONACYT la capacidad de tomar decisiones acerca de cómo usar esos recursos, pues no estaban de acuerdo en ceder esa rectoría ahora a una administración central y devolver esos cuantiosos recursos al erario. Entonces, el presidente López Obrador emitió un decreto en el cual presidencialmente se mandató, desde la presidencia, se mandató la extinción de esos fideicomisos. Nosotros nos aplicamos, fue un proceso arduo, complejo y con mucho golpeteo, porque obviamente esto implicaba pues desarticular redes que tenían mucha mayor digamos, independencia y capacidad de ejercer estos millonarios recursos. De los proyectos insolventes pudimos recuperar más de 7,000, quiero enfatizar la cifra, más de 7,000 millones de pesos al erario. Y además había más de 14,000 millones de pesos listos para gastar. Yo recibía muchísima presión para seguir con la misma dinámica, pasivos de administraciones pasadas. Los fideicomisos iniciaron con Fox y se fueron acumulando con Calderón y con Peña Nieto hasta llegar a 91. Y conforme esto acumuló, este número de fideicomisos se fue creciendo, y a lo largo de estas administraciones, de manera ineficiente, fueron ahí, pues yo le llamo escondiendo recursos de pues lo que es el escrutinio ya de la Cámara de Diputados y sus lineamientos. Entonces, todo ese recurso no lo ejercimos, lo regresamos al erario, y con eso, pues obviamente pudieron apoyarse proyectos muy importantes. El CONACYT recibió año con año y de manera creciente recursos para todas sus funciones que implican el apoyo a estudiantes con becas, a colegas mediante el SNI, a proyectos de investigación de ciencia de frontera y mediante los programas nacionales estratégicos, que fue una iniciativa exitosísima. Se articularon esfuerzos estratégicos en torno a prioridades nacionales con resultados realmente maravillosos, de una manera muy eficiente y haciendo
una articulación muy virtuosa entre las capacidades científicas del país y también los sectores de la sociedad que de manera democrática y activa deben de participar en el quehacer, en el entendimiento y también la prevención y solución de grandes problemas nacionales. Esto aportando al avance del conocimiento en la frontera, porque como decía mi padre, la ciencia honesta, la que no se desvirtúa por intereses privados o políticos, siempre está a favor de las causas justas y apoyando cada vez más con proyectos muy importantes de ciencia de frontera y también articulando estas capacidades en torno a metas concretas, como entender por qué México tiene el mayor índice de mortalidad por leucemia linfoblástica aguda en nuestras infancias, y no solamente comprender las raíces de estas problemáticas que nos afectan muchísimo, sino además prevenirlas y resolverlas. Entonces, bueno, pues yo pienso que quienes antes tenían este manejo tan dispendioso, sin esta rectoría de Estado, sin esta priorización de una ciencia digna, una ciencia responsable y comprometida con los intereses de la nación y del pueblo de México, pues se sintieron pues sumamente atacados. Y a un año de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, en que ven que pues este tipo de transformaciones que encabezó y mandató el presidente López Obrador, estructurales profundas, no tienen vuelta atrás o es muy difícil, pues creo yo recurren a, pues de manera totalmente ilegítima, tramposa, vil, burda, atacar a mi persona y no solamente ellos, sino mostrándose como lo son, atacar también a mi familia. Gracias, doctora María Elena Álvarez Piulla, también ex titular del CONACYT. Nosotros en su momento también, cuando estaba todo este tema de los fideicomisos, llegamos a entrevistar también algún núcleo de estos sectores de la academia que tenían un coto de poder bastante importante a través de estos fideicomisos que parecían pues empresarias o empresarios dentro de las propias universidades, dando recursos de forma discrecional. Y para la audiencia, para quien la está escuchando, ¿de qué montos estamos hablando de estos recursos? Y además, y la otra pregunta que le haría tiene que ver con esta parte, María Elena, de estos manejos que ahorita pusimos algunas portadas de algunos medios que manejan. La doctora Álvarez Bulla reconoce irregularidades y entonces cabecean ahí de una manera, pues que quienes estamos en medio sabemos de qué va cuando hay cabeceos periodísticos de esa naturaleza que son pues bastante tramposos. ¿Qué responder sobre eso? Porque hablan de una empresa de 52 millones, etcétera, para que pues usted pueda precisar esta parte. Muchas gracias, Ernesto, con mucho gusto. Mira, a lo largo de la historia de los fideicomisos del CONACYT neoliberal, vamos a llamarle así, previo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se fueron transfiriendo los recursos asignados por la Cámara de Diputados al ramo 38, que es el que corresponde al de CONACYT, cuantiosísimos recursos. Más de 60,000 millones de pesos fueron manejados a lo largo de todos estos sexenios, desde Fox hasta Peña Nieto, en donde un poco más de la mitad fueron transferidos de manera indirecta o indirectamente a través de algunos grupos de investigadores en universidades públicas, alrededor de la mitad de estos recursos. Imagínense, un poco más de la mitad de todo lo que el CONACYT tenía que gestionar y manejar de recursos públicos, incluyendo becas, SNI, todos los proyectos de investigación, otros proyectos de divulgación y difusión de la ciencia, que es otra función importante del CONACYT, fueron de manera directa o indirecta a empresas y muchas veces a empresas gigantescas, nacionales y transnacionales. El presidente López Obrador siempre pedía que fuéramos muy precisos en los datos
y también en esto, y ahí en las mañaneras ustedes pueden ver, porque ahí están los videos, listas de empresas. Y cuando yo llegué, lo que encontré en los fideicomisos, en estos 91 fideicomisos, fueron estos más de 14 mil millones de pesos pasivos, que obviamente pensaban que el modus operandi iba a seguir siendo el mismo y que a través del famoso foro consultivo científico y tecnológico, en donde se sentaban pues representantes de las universidades más importantes, de algunas academias que también tenían privilegios importantes, como la Academia Mexicana de Ciencias, y también representantes del sector privado, se tomaban decisiones que pues nunca favorecieron ni siquiera la innovación, que es algo muy virtuoso que hay que hacer desde el gobierno en alianza con sectores privados, patrióticos y honestos. ¿Por qué? Porque si bien en estos sexenios neoliberales aumentó mucho el gasto por estas cifras, disminuyó varios escalones, según datos internacionales, no nuestros, la eficiencia de innovación y los resultados de innovación. Entonces, ni siquiera para la innovación, que podría haberse justificado esa transferencia, para la cual se podría haber justificado esa transferencia millonaria, realmente fue un uso eficiente de recursos. Luego encontré, aparte de estos más de 14 mil millones de pesos pasivos, más de 7 mil millones de pesos, en conjunto son más de 21 mil millones de pesos, porque los 7 mil millones de pesos comprometidos, como decía un momento, en proyectos insolventes, los pudimos recuperar sin que hubiera ninguna queja de ningún tipo, porque eran obvias las problemáticas que tenían la insolvencia técnica y administrativa. Entonces pudimos recuperar, cuando llegamos, más de 21 mil millones de pesos. El trabajo de extinción implicó un trabajo arduo, que implicaba, por un lado, todo el proceso administrativo, que fue larguísimo, que duró hasta pocos meses antes de acabar la administración. Y además implicaba que había proyectos que sí eran solventes, que estaban apoyando, por ejemplo, los del fideicomiso con la SEP a la ciencia básica, y que había que continuar gestionando, y que ahora los teníamos que continuar gestionando sin estos gigantescos despachos que de manera muy onerosa también recibían recursos públicos para, dentro de cada fideicomiso, tener su coto de manejo administrativo poco transparente, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto lo teníamos que manejar en la administración central, es decir, fue un reto gigantesco, porque teníamos, además de todo el proceso de escrutinio para ir recuperando los recursos comprometidos en proyectos insolventes, ir también gestionando el continuar los apoyos a proyectos que eran muy importantes y que sí estaban solventes administrativa y técnicamente. Bueno, justamente para ese proceso es que la Unidad de Administración y Finanzas del CONACYT, que a partir del gobierno del presidente López Obrador dependía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Oficialía Mayor, justamente para tener un control mayor de cómo se administran los recursos públicos, además de las funciones de la función pública, esto es meramente los asuntos financieros, decidió, y pues obviamente era razonable y nos pareció bien, sacar una licitación para poder tener apoyo a través de empresas que dan estos servicios para el seguimiento de los miles de proyectos y el escrutinio de los que fueron resultando insolventes. Fue en uno de estos contratos, que de inicio implicaba una inversión pública de 52 millones de pesos a una empresa particular, en donde el OIC y la Auditoría Superior de la Federación, con quienes la Auditoría Superior de la Federación, con quienes mantuvíamos siempre un trabajo colaborativo y preventivo muy importante, detectaron que, si bien se habían pagado las facturas con los impuestos debidos para que la empresa pagara además sus impuestos,
no se habían llevado por parte de la empresa los registros administrativos meticulosamente como se debe, en donde se va anotando y comprobando quién hizo qué trabajo y cuánto se le pagó. De tal manera que había ahí un desaseo administrativo. El trabajo se hizo. El trabajo se hizo porque las personas estaban trabajando de manera estrecha y colaborativa con quienes desde siendo servidores públicos estaban también coadyuvando en este proceso, y de no habérseles pagado, pues por un lado hubieran protestado, y de no haberse hecho el trabajo, pues nos hubiéramos inundado todavía más, nos hubiera rebasado la gran cantidad de trabajo. Entonces el trabajo se hizo, pero hubo un desaseo que afortunadamente, porque eso nos permitió corregir y todavía ser más cuidadosos, más vigilantes, más estrictos, la auditoría detectó en su momento ese desaseo, y después de recibir sus observaciones, que es lo primero que hace la auditoría, de atender todas las atendibles, pues se encontró que en algunos casos ciertamente no había ese seguimiento pulcro administrativo de parte de la empresa, pero los funcionarios públicos que habían obviado eso, pues, pues también habían esto, de alguna manera, siendo omisos o poco cuidadosos. Todo eso se tendrá que evaluar, eso ya no me toca a mí. Y entonces, bueno, la decisión que yo tomé es hablar con el secretario de la Función Pública, la entonces oficial mayor, para decir que yo me sentiría más tranquila con un cambio de titular de la Unidad de Administración y Finanza y de otros miembros de esta unidad, y así fue. Y además tomé la decisión de que el seguimiento y el trabajo en coadyuvancia con el órgano interno de control y con la Auditoría Superior de la Federación pasara de la unidad de asuntos financieros a la unidad de asuntos jurídicos, porque me parecía que le descargaba una gran chamba, porque atender auditorías es una gran chamba, y por lo tanto en la cual nos implicábamos todos los servidores públicos, y además había una mirada dentro del CONACYT un tanto independiente de la unidad de asuntos financieros. Después de este proceso de escrutinio excelente con la auditoría, con quien trabajamos siempre de manera muy colaborativa, quedaron todavía en esa irregularidad administrativa 25 de los 52 millones de pesos. Y bueno, pues obviamente a mí me parece excelente que se siga hasta las últimas consecuencias en ese procedimiento. La auditoría emitió lo que se llama un procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria por justamente esos 25 millones de pesos. Y repito, esto debido a que la empresa implicada no presentó entregables administrativos de manera adecuada, a pesar de que la unidad de administración y finanzas pagó las facturas correspondientes, y además el SAT hizo una auditoría también especial. En fin, todo este ejemplo para lo que sirve es para ver el nivel de cuidado en el que todas las unidades encargadas de la Administración Pública Federal de vigilar que el uso de los recursos sea no solamente honesto y realmente para de manera eficiente y eficaz favorecer al interés público, sino además aseado, pulcro. Ese es el procedimiento, ese es el caso particular del cual se valieron para, manipulando la información, sacar sus notas. Y después, bueno, como esto no les valió, porque saben que pues ahí, aunque tramposamente me quisieron implicar, pues pues no estoy implicada, ¿no? Aunque pues siempre, como decía
hace un momento, al inicio de la plática, siempre asumiré todas las responsabilidades que implican el ser y haber sido servidora pública. Después, en otra nota, entonces se escalan y lo que hacen es sumar el monto de todas las auditorías, que sí fueron muchas, y en parte porque nosotros pedimos y además estábamos siempre, a pesar de que era muchísimo trabajo, muy contentos de coadyuvar con la auditoría o con la función pública a estar vigilando y revisando lo que estaba pasando con los recursos públicos a detalle, porque los lineamientos vienen desde arriba, pero luego la administración, en la unidad de administración y finanzas, en fin, es muy compleja y era importante el que se atendieran estas auditorías de manera escrupulosa. Bueno, entonces en otras notas lo que hacen es sumar los montos implicados en todas las auditorías que practicó la Auditoría Superior de la Federación al CONACYT. No solamente durante nuestro periodo, pedimos y nos presentaron algunas de, por ejemplo, la administración histórica del SNI o de becas, en donde pudimos entender muchas de las marañas. Y he ahí la importancia que yo le di a digitalizar todos los procedimientos y personalmente diseñar las plataformas digitales y los aplicativos con grupos excelentes de técnicos y de programadores que hay en nuestro país, jóvenes a quienes siempre les estaré agradecida, pero yo teniendo conocimiento e interés en esto, diseñé desde la Dirección General muchas de estas plataformas que ahora se siguen usando y que felizmente veo que la nueva CECITI, mandatada por nuestra presidenta, está ofreciendo a las universidades como Rizoma, como Salsa.po, como Apeiron, en fin, toda una gama de plataformas digitales que dejamos de CONACYT con H, que pues hacen la administración pública mucho más transparente y mucho más fácil de seguir en términos del gasto y la administración de los gastos y también el manejo por parte de los estudiantes e investigadores de las aplicaciones que tienen que usar para los recursos que se solicitan a la hora CECITI, porque lo que yo me encontré es una gran cantidad de programas aislados, de empresas privadas heredadas del prianismo, en donde era muy fácil, inclusive encontramos SNIs fantasmas, becarios fantasmas, en fin, cosas muy complicadas que hubo que limpiar y para ello fue muy útil este proceso de auditorías. Y entonces lo que hacen en otras notas es sumar los montos implicados en auditorías, en observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación en un trabajo mucho más detallado, inclusive promovido por nosotros mismos y su excelente trabajo de la auditoría que en sexenios pasados, y a pesar de que prácticamente todas esas observaciones fueron solventadas, las ponen en una suma de más de 400 millones de pesos como si fueran los montos en los cuales se encontraron irregularidades cuando muchas de esas observaciones fueron solventadas o prácticamente todos. Hasta donde yo me quedé, hasta donde terminó mi mandato, el único el único proceso como les acabo de mencionar, tiene que ver con este contrato de 52 millones de pesos. Pero para confundir y desinformar y poder generar todavía más daño, una calumnia más fuerte, pues usan este monto de las auditorías, de las observaciones de las auditorías, que la gran mayoría fueron solventadas. Muchísimas gracias, doctora María Elena Álvarez Bulla. Ya no tenemos mucho tiempo, ya está en espera la siguiente compañera y que le agradecemos mucho que nos pueda esperar unos minutitos, pero quisiéramos también nada más pedirle una última reflexión y que nos pueda confirmar. También vemos en varios medios de comunicación que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado una denuncia penal
Y queremos también abundar sobre eso ahorita ya en esta parte final de la entrevista, doctora. ¿Qué implicaciones pudieran tener esta denuncia penal en contra? Sí, tengo entendido ciertamente, aunque obviamente pues yo no recibí notificación alguna, me enteré por este golpeteo, pero tengo entendido que esta denuncia fue presentada en tiempo y forma hace varios meses por la Auditoría Superior de la Federación, que tiene que ver con este PRAS de este contrato a una empresa por 52 millones, donde en el PRAS quedan 25 millones por aclarar. Y bueno, esto ya depende de las autoridades pertinentes. Yo no tengo capacidad ni puedo, ni es debido, pues adelantar vísperas ni imaginar cuáles pueden ser las consecuencias. Esto ya no me toca a mí, le toca a las autoridades pertinentes. Tampoco tengo el detalle de cómo se presentó esta denuncia, si la presenta la ahora Secretaría o sea, la propia Auditoría Superior de la Federación en coadyuvancia con pues los órganos de fiscalización que dependen ahora de la Secretaría Buenrostro, pero ciertamente, bueno, pues está en manos de estas autoridades pertinentes y en congruencia con la lucha de la Cuarta Transformación en contra de la corrupción, yo estoy totalmente, no solamente de acuerdo, obviamente, que las autoridades competentes realicen las investigaciones que correspondan y también deslinden las responsabilidades que pudieran presentarse. Eso es lo que yo puedo comentar. Doctora María Elena Álvarez Bulla, ex titular también de la CONACYT, le agradecemos muchísimo y la gente también escribe que qué bueno y qué pertinente que usted haya explicado directamente, sin intermediarios, de qué es lo que sucedió. Y esa es una forma, nos parece clara y franca, de romper la infodemia y la campaña que hay a veces contra algunas funcionarias y exfuncionarios. Así que le mandamos un fraterno abrazo, doctora, y ahí seguimos al habla. Muchísimas gracias, gracias y saludos a toda su audiencia. Un abrazo de regreso.